Damos gracias a Dios porque hasta hoy Él nos ha cuidado. Y en algunas ciudades hemos comenzado a congregarnos nuevamente. Para este regreso a los templos y por la salud de todos, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones. Utiliza siempre el cubrebocas. Mantén siempre la sana distancia. Mantén tus manos limpias y desinfectadas. Estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, en todo tiempo, atienda a las recomendaciones de tu pastor. ¡Pasa voz! Amados hermanos en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros. Es un honor para la Iglesia de Villa de las Flores estar participando en este culto de sábado por la tarde. Damos gloria a Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 4, encontramos un relato muy conocido para todos nosotros, nuestro Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Él, desde que inicia a platicar con ella, él sabía cuál era su condición, qué había en su corazón, cuáles eran sus pensamientos. Ella finalmente acepta a nuestro Señor Jesucristo y le dice: dame de beber agua viva. Para que esto suceda, Él la confronta y la llama a cuentas. Nuestro Dios conoce nuestros corazones, Él sabe nuestra condición, Él sabe nuestros pensamientos. Y Él en esta tarde nos está ofreciendo de esa agua viva. Pero para que esto suceda, también nos está llamando a cuentas. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Digámosle en esta tarde: dame de beber.
presentar este culto delante de nuestro Dios, quiero pedirles que cierren sus ojos, inclinen su rostro con mucha reverencia a nuestro Dios y oremos. Padre eterno que estás en el cielo, a ti sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Gracias por estos momentos que nos regalas de comunión, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu benevolencia. En esta tarde te hemos confesado que queremos de esa agua viva, Señor, que fluya dentro de nosotros, Padre eterno. Queremos pedirte que te manifiestes con poder, con gloria, con misericordia en nuestras vidas, que inclines tu oído hacia nosotros y te agrades de la alabanza y la adoración de tu pueblo, Señor. Lo entregamos con todo nuestro corazón solamente para ti, Señor. Muchas gracias, porque sabemos que tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo y sabemos que tú mismo estás con nosotros. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, encontramos el origen del amor más grande del mundo. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, teniendo la forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo siervo semejante a un hombre. Y teniendo esta condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por todo esto Dios le exaltó hasta lo sumo, lo cual quiere decir que no hay nada por encima ni nadie por encima de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros en esta tarde exaltamos el nombre de nuestro Dios.
No cabe duda que el Señor se está manifestando en esta tarde con poder, con gloria y misericordia. El Señor está abriendo los cielos y está derramando de sus más ricas bendiciones sobre su pueblo. Está derramando sanidad sobre toda la iglesia. Vamos a cantar a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 138, verso 7. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. Tu mano me sostendrá, tu mano me sostiene en estos momentos tan complicados.
nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Salmo 126, versos 1, 2 y 3. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Y yo sé que estamos alegres en este día. Vamos a cantar a Él.
a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro con reverencia, con mucho respeto a Dios, y vamos a orar por la palabra que vamos a escuchar a cargo de nuestro hermano Antonio Juárez. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, gracias Señor porque nos has permitido cantarte, nos has permitido exaltar y levantar tu nombre. Muchas gracias por estos momentos en los que estamos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Así como clama el siervo en el desierto, así también nosotros pedimos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, y que esta palabra caiga en buena tierra, para que dé buenos frutos y estos sean reflejados en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar. Ayúdanos, Padre eterno. Llénale de tu Espíritu Santo a nuestro hermano y que seas tú el que realmente está hablándonos en esta tarde. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, paz a vosotros. Quiero saludar primeramente a los viejitos, a los de la tercera edad, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los enfermos, a todos les saludo con el saludo de Cristo. Paz a vosotros, hermanos. Me toca a mí venir a dar un mensaje. Espero pueda hacerlo con la ayuda de Dios. Y quiero comentar a la iglesia en este Distrito 8 que quiero apoyarme en este cuaderno que es de escuela sabática. Por ejemplo, en la lección número 10 se llamó Ser cristiano hoy. No es una pregunta, es una afirmación. Ser cristiano hoy. ¿Por qué se llamaron cristianos los primeros hermanos de la Iglesia de Dios? En Hechos capítulo 11, verso 26 dice que la gente que los oía los llamó cristianos. No se llamaron cristianos ellos a sí mismos, sino que la gente les llamó cristianos. ¿Por qué les llamó cristianos? Yo me imagino que porque vivían como Cristo, hablaban como Cristo, se parecían mucho a Cristo, y yo creo que por eso la gente los llamó cristianos. En la lección número 13 de este mismo cuaderno pasado, al final de esa lección, o sea, la última lección, se llamó a la mesa del Señor. Y los hermanos que hacen este cuaderno, en la página 63, al final de esa página, escribieron algo que a mí me llamó la atención y quiero comunicarlo. Dice, pues comer el pan y beber el vino es convertirse en Cristo mismo. Y ese va a ser mi enfoque en esta mañana, en este día, hermanos. El tema se llama o se va a llamar Ser uno con Cristo. Y como digo, me llamó mucho la atención esto del cuaderno del trimestre pasado, porque creo que va con esto, ¿no? Dice que comer el pan y beber el vino es convertirse en Cristo mismo, o sea, llevar el mismo enfoque en todo en cuanto a Cristo. Y tienen razón los hermanos. En la cita de 1 Corintios 10, verso 17, el apóstol Pablo dice que un pan es que muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel un pan. Es decir, nos convertimos en el cuerpo de Cristo, nos convertimos en Cristo. Y yo creo, hermanos, que en la Biblia
En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo ser semejantes a Cristo. Y ese es mi deseo, humildemente, hermanos, mi deseo de que la iglesia en este distrito 8 se identifique, se parezca, sea como Cristo. Conformarnos con Cristo implica mucho compromiso radical. Es vivir como Él vivió. Es hablar sus palabras, es repetir sus acciones. Y ojalá que esto para nosotros como iglesia sea muy sencillo, aunque yo creo que sí es un poco trabajoso. Ser como Cristo nos va a costar un poquito de trabajo, pero yo espero que lo logremos con la ayuda de Él. La iglesia del Distrito 8, espero que se esfuerce, que nos esforcemos para parecernos a Cristo. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 17 de la primera a los Corintios, dice que el que se junta con el Señor, un mismo espíritu es. Y yo espero, hermanos, que toda nuestra vida, como pastores y como iglesia, y como dije, los niños y todos juntos, podamos ser como Él. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que vivieron su vida pareciéndose a Él. Quisiera mencionar primeramente a Abraham. En el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, verso 7, dice que alguien está hablando con Dios y le está recordando que Abraham era su amigo de Dios. En Santiago 2:23, Santiago dice que Abraham fue amigo de Dios. Y el profeta Isaías por ahí dice que Dios mismo está diciendo a Israel: tú eres mi pueblo, descendientes de Abraham, mi amigo. Yo creo, hermanos, que ser amigo de Dios es parte de ser como Él, porque nos entendemos, porque hablamos lo mismo, porque vivimos de la misma manera. Abraham fue el hombre de fe, según está escrito en la palabra, y ojalá que nosotros podamos de alguna manera imitar a Abraham. Cuando Cristo platica con los escribas y fariseos en Juan capítulo 8, los escribas hablan, dicen que ellos son descendientes de Abraham, que nunca han sido esclavos. Y Cristo les dice: bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y creo que eso es a lo que estamos llamados nosotros, a parecernos a Abraham, porque fueron gentes que vivieron su vida pareciéndose, yo digo que en alguna manera, a Él. El tema pues hoy es ser uno con Cristo. Ser uno con Cristo implica muchas cosas y yo quiero recordar algunas en esta mañana, en esta hora. Comenzando con Abraham, como ya dije, hermanos, ser amigo yo creo que es una gran parte de la vida cristiana. El sabio Salomón dijo que hay amigos, muy amigos, más amigos que un hermano. Entonces, voy a mencionar algunos personajes de la Biblia. Por ejemplo, Moisés. Moisés
Dice el capítulo 34 de Éxodo, del verso 27 al 35, que Moisés estuvo 40 días y 40 noches con Dios. Y eso fue suficiente para que él cambiara, para que él fuera de otra manera. Dice inclusive que su rostro resplandecía. Él, según el libro de los Números, capítulo 12, los versos primeros, cuando su hermano Aarón y su hermana María lo criticaron, Dios salió al encuentro a defender a Moisés y les dijo: si yo tuviera un profeta, en sueños o en visiones hablaría con él, pero no así con mi siervo Moisés. Con mi siervo Moisés hablo cara a cara. Y para mí eso es una enorme, una gran bendición de parte de Dios, que él hablara cara a cara con Moisés. Yo quisiera que pudiera hablar conmigo también, pero eso ya no se puede, ya no va. Por eso está escrita su palabra. Moisés, hermanos, se parece mucho a Cristo. Moisés tiene mucho de Cristo. Ser uno con él, ese es el tema, acuérdense, hermanos, y espero que se nos grabe y que podamos luchar por eso, que seamos uno con Cristo. No en contra de Cristo, sino de acuerdo con él. En ese capítulo 34 de Éxodo, verso 27 al 35, se dice que Moisés estuvo con Dios 40 días y 40 noches y no comió ni bebió durante 40 días y 40 noches. Y se parece a Cristo en el capítulo 4 de Mateo. Vemos a Cristo también que después que fue bautizado, dice que fue al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches. No comió tampoco, no bebió. Entonces, en mucho se parece Moisés a Jesús. Y yo quiero recordar, hermanos, que a algunas gentes les decimos, por ejemplo, del sábado, o les decimos de la ley, y dicen, no porque eso es de Moisés, o es de los judíos. Yo, cuando leo esto de Moisés, quisiera tener algo de Moisés, o mucho de Moisés. Dice el texto que también en el mismo capítulo 12 de los Números, Moisés es presentado como el hombre más manso de todos los hombres que había en la tierra. Más manso, así dice el texto, que todos los hombres de la tierra. ¿Se parece en algo a Cristo con esto? Sí se parece. Cristo dice en Mateo 11, 28, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que en mucho Moisés se parece a Cristo, y eso para mí, recuerdo lo que dice Romanos 15:4, que las cosas que fueron escritas antes, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Moisés no vivió en tiempo de Cristo. Sin embargo, según el escritor a los Hebreos, sí Moisés conoció a Cristo, porque dice que prefirió los vituperios de Cristo antes que gozar de las comodidades que gozaban
los egipcios. Prefirió sufrir por Cristo, dice así. Así que de alguna manera Abraham y Moisés conocieron a Cristo. Y yo creo que espiritualmente, o no sé en qué sentido, pero vivieron la vida como él. Abraham, por ejemplo, vuelvo con él de paso, y Cristo le dicen los judíos, no tienes 40 años, según Juan capítulo 8, no tienes 40 años. ¿Y has visto a Abraham? Y les dijo Cristo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, soy yo. Y Abraham dice, vio mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio mi día y lo vio y se gozó. Así que Moisés y Abraham de alguna manera convivieron con Cristo. En el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, al apóstol Pablo. Y espero que esta pequeña presentación se entienda bien, se comprenda bien. Yo deseo que podamos ser uno con Cristo, no en contra de Cristo, porque muchas personas predican en contra de Cristo. Y Pablo en Gálatas 2:20, que creo que todos conocemos, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que aún en la crucifixión, Pablo se siente identificado con Jesús. Con Cristo dice, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Entonces él vivía su vida en Cristo. Y eso es lo que yo deseo para la iglesia de Dios en este distrito 8 y más allá donde llegue este mensaje, que todos podamos y deseemos ser uno con Cristo. Es muy probable, hermanos, que no podamos imitar a Cristo. Y tal vez por eso Pablo escribió en su carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 1, dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, si Cristo me queda muy grande para imitarlo, pudiera ser que me comparara con Pablo. Imítenme a mí, dijo él, como yo imito a Cristo. Y yo creo, hermanos, que en muchas cosas, en muchos aspectos, Pablo se parecía a Cristo. Quiero referirme a dos cosas concretamente, dos cosas que veo aquí en la Biblia. Aún en la muerte, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 51, que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermanos, Jesús sabía lo que le iba a pasar en Jerusalén. Lo iban a matar, lo iban a crucificar, iba a sufrir, pero sin embargo, no vaciló, no dudó. Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿A qué iba? ¿A qué iba a Jerusalén? A morir, a dar su vida por nosotros. Y en esto veo al apóstol Pablo que también se parece mucho a Cristo. En el capítulo 21 de Hechos, verso 13, hay una relación allí en los versos anteriores, donde la iglesia, los hermanos, y dice que otros también, o sea, algunos amigos de Pablo, tal vez, le decían, no vayas a Jerusalén, quédate aquí, no vayas a Jerusalén, te van a amarrar, te van a
a atar. Y en el verso 13, Pablo les contesta y les dice, ¿qué hacéis llorando? ¿Por qué están llorando? Déjenme que vaya. Yo no estoy presto solamente a ser atado. Estoy listo, dice, aún para morir en Jerusalén. Así que por el nombre de Cristo, por la causa de Cristo. En eso, aún en eso, Pablo se parece a Cristo. Nadie lo hizo cambiar de manera para ir a Jerusalén. Nosotros no tenemos esos ¿cómo se puede llamar? Esas pruebas tan tremendas, ¿no? Ya gracias a Dios vivimos en un país libre y somos libres de ir acá y ir allá. Pero esto nos da la idea, hermanos, de que ha habido gentes, ha habido personas que de todo corazón se entregaron a Cristo y aunque les costó la vida, no importó nada de eso, ¿sí? También quiero mencionar lo que dice la palabra en el capítulo 25 de Mateo, versos 31 al 40. Ahí, en ese escrito del Evangelio de Mateo, dice que cuando venga Cristo, pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. Y a los de la derecha les va a decir, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Dice allí, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Enfermo y vinisteis a mí. Y dice que entonces los justos le responden, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿O cuándo te vimos desnudo? Y Cristo les dice, ¿por cuánto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos? A mí lo hiciste. Así que toda esa gente, hermanos, toda esa gente que tú, que yo, le hacemos un servicio, puede ser de la misma iglesia o puede ser de afuera. Yo creo que está representado en ese cuerpo maravilloso de Cristo. Así lo dijo Él, pues. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos. Y los de la izquierda igual. Les dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre. Lo mismo. Y no me diste de comer, etcétera, ¿no? Y le preguntan también lo mismo, ¿cuándo te vimos hambriento? Y les dice lo mismo, por cuanto no lo hicieron a uno de estos mis hermanos pequeñitos, ni a mí tampoco lo hicieron. O sea, hermanos, las personas quizás las vemos con desprecio a veces. Como decía la lección del sábado pasado, otra vez menciono las lecciones de la escuela sabática, algo de los ricos, los pobres, y a los ricos los tratamos de un modo, a los pobres de otro. Para Dios, para Cristo, todos somos completamente igual. No hay diferencia. Somos hijos de Dios, somos hermanos con Cristo. Sobre todo si conocemos su palabra, si sabemos, hermanos, si sabemos lo que somos, porque muchos aún a sí mismos nos sentimos que no valemos nada. Para Dios todos somos iguales. Entonces, amados hermanos, mi exposición, mi tema de esta mañana es para motivarles a ustedes, si es que se puede, hermanos, si es que lo estoy logrando, que de veras, en verdad, seamos uno con Cristo. No nos vamos a arrepentir.
Quiero, entre paréntesis, hermanos, mencionar algo. Algún beneficio de ser parte, de ser uno con Él. Algún beneficio, hermanos. Por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿quién salió a defenderlo? Dios. Dios llamó a Aarón y a María, los sacó afuera y les dice, vean, por cuanto hicieron esto, dice, María quedó toda desde la cabeza hasta los pies, llena de lepra. ¿Por qué hizo eso Dios? Hablando, sacando, como dicen por ahí, la cara por su siervo Moisés, porque su siervo Moisés era fiel, como dice la carta a los Hebreos, era fiel en toda su casa, no había nada de qué acusarle. Entonces, María y Aarón se atrevieron a murmurar y Dios salió a defenderlo, llenando de lepra a María. Y entendieron que hicieron mal, porque dicen, ya hemos pecado, Señor, perdónanos. Y le dicen a Moisés también que pida a Dios por María. Hermanos, tenemos el caso de Job. Me encanta pensar en el libro de Job. ¿Qué hace Dios con Job? El diablo está queriendo convencer a Dios de que Job es un interesado, que Job le sirve a Dios por interés, porque le da mucho dinero, porque dice la Biblia que era muy rico. Pero quítale todo lo que le has dado y vas a ver. El diablo ahí está insistiendo. Y Dios, ¿cómo le dice al diablo, a Satanás? Le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. ¿Se imaginan? Que lo diga Dios vale la pena. Porque si lo digo yo, que yo soy buena gente, que no, eso no cuenta para nada. Hermanos, hasta aquí ojalá que algo de interés resulte para la iglesia y que no vengamos a la iglesia o no estemos en la iglesia como turistas o como de paseo, no, sino que nos comprometamos al 100% con la iglesia, con la obra de Dios, y que llueva o truene, estamos allí. A mí me llama mucho la atención la fe de mucha gente que faltaría tiempo para hablar de toda esa gente maravillosa. Por ejemplo, los amigos de Daniel. El rey los llama y les dice, la próxima vez que oigan el cuerno y todos los instrumentos músicos, se postran para adorar a mi Dios, un Dios que hizo él muy grande. Y los amigos de Daniel le dicen, no, Señor, no lo vamos a adorar. ¿Cómo? No lo vamos a adorar. ¿Quién los va a salvar de mi mano? Les dijo el rey, ¿quién los va a salvar de mi mano? ¿Quién los va a salvar del horno de fuego? Ellos dijeron, el Dios en que nosotros creemos, Él nos va a salvar. Y si no nos salva, de todas maneras, tu Dios no lo vamos a adorar. Yo admiro mucho a esa gente, hermanos, porque en la actualidad habemos varios, yo he conocido a mucha gente que le pone condiciones a Dios. Yo me encontré, por ejemplo, a un hermano de tantos que han pasado por ahí. Dice, hermano, yo me quería bautizar, pero ya no me voy a bautizar. ¿Por qué? Dice, porque le pedí a Dios que se aliviara a mi papá y no se alivió. O sea, como no le cumplió Dios, ya no se va a bautizar. ¿Quién sale perjudicado? Dios. A Dios no le pasa nada. Hermanos, entonces luchemos por ser uno con Él y estar de acuerdo en todo con Él. No ir como los fariseos y los escribas buscando las fallas, porque los escribas y fariseos, si ustedes leen los evangelios, casi siempre estaban ahí con Él. Casi en todos los relatos por ahí están los escribas y los fariseos y uno que otro sacerdote. Pero ¿era para qué? Para caerle o para pescarlo en alguna palabra equivocada o en alguna cosa equivocada y condenarlo.
Eso era lo que querían. Hermanos, quiero leer, bueno, no leer, porque yo les pido disculpas, hermanos, es la verdad, ya no puedo leer. Y lo que estoy haciendo casi de memoria, espero que no me haya equivocado. Quiero recordarles el capítulo 17 de Juan. Es una oración profunda de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros, en favor de todos. Una oración, yo digo, la más larga que registra la Biblia, aparte de la que dice el texto que Jesús se pasó toda una noche orando. Toda una noche orando. Pero esta del capítulo 17 de Juan también me parece bastante larga, bastante interesante. Y voy a permitirme leer, por ejemplo, el verso 11 de Juan capítulo 17. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Qué quería Jesús, amados hermanos? ¿Cuál era su oración? ¿Cuál era su súplica? Que todos seamos uno, como ellos, como el Padre y el Hijo son uno. El verso 21 dice, estoy leyendo Juan 17, ¿sí? Verso 21, ahora dice, para que todos sean uno. O sea, insiste en esa súplica, en esa petición que yo creo que es muy importante, me imagino, para él y para nosotros, ¿sí? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Voy a leer los 4 textos que hay en este Evangelio de Juan. El verso 22 dice, y yo, la gloria que me diste, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ya son 3 ocasiones en que menciona Cristo ese deseo de que todos seamos uno con Él y con su Padre. Y el verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. Hermanos, aquí me faltan palabras para decirle a la iglesia de Dios, como dije al principio, a los abuelitos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a todos. Hermanos, qué hermoso, qué bonito es ser uno en Cristo o con Cristo. Si pudiéramos lograrlo, ¿qué pasaría, hermanos? Dice aquí, para que el mundo conozca que tú me enviaste, para que crean en ti, para que conozcan, que sepan que tú me has amado, que tú los has, o sea, el resultado de esa oración de Cristo, el fin de esa oración era, hermanos, pura bendición para nosotros. ¿Cuánto tenemos que hacer para que el mundo se convierta a Dios? Yo digo que no es difícil. Somos demasiado orgullosos, demasiado vanidosos, como para decir, yo no me puedo comparar con aquel o con aquella. Pero delante de Dios, hermanos, todos somos uno. Así que el mundo conozca. Yo digo, hermanos, con mis palabras, si pudiéramos enseñarle al mundo que somos uno con Él, mucha gente se convertiría a Dios. Mucha gente se salvaría. ¿Por qué se convertían miles en el principio de la iglesia de Dios? ¿Por qué? Según el libro de los Hechos,
porque la gente veía a la iglesia, cómo vivía. ¿Y cómo vivía la iglesia? Dice que juntos, con alegría, con sencillez de corazón, comiendo el pan juntos, etcétera, pero había mucha armonía. Y eso, hermanos, convence a la gente más que las palabras, mucho más que las palabras. El texto de 1 Corintios 6, 17, el que dice que el que se junta con el Señor son un mismo espíritu. Yo espero que lo logremos como iglesia, que podamos mostrarle al mundo que Cristo y nosotros somos uno. Que si allá le llamaron cristianos a la gente que seguía a Cristo, ojalá que hoy también nos digan cristianos. Cuando yo era chamaco, cuando yo era joven, oía a la gente de mi pueblo, de Temisco, veían a un borrachito por ahí tirado en la calle y decían, pobre cristiano. Bueno, yo decía, eso no es ser cristiano. Pero a la gente le dice, es pobre cristiano. Hermanos, seremos cristianos verdaderamente cuando hablemos como Cristo, cuando actuemos como Cristo, cuando nos demos como Cristo. ¿Cómo se dio Cristo, hermanos? ¿A medias? ¿Con reclamos? No. Según las cartas de Pablo, amados hermanos, en Gálatas capítulo 1, verso 4, en Efesios 5, 2 y en Tito 2:14 dice lo mismo, que Cristo se dio a sí mismo, menospreciando la vergüenza. Se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo. O sea, no solamente dio cosas, también se dio a sí mismo. O sea, es lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese es el regalo más maravilloso. A su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso somos llamados. Hermanos, continuando con esto, quisiera preguntar, ¿qué figura nos gustaría más para parecernos a Él? ¿Qué figura sería más fácil ser como Él? Uno con Él. Por ejemplo, ¿les gustaría, hermanos, la de Juan capítulo 15, verso 1? Ahí en Juan 15, 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Y el que no lleve fruto, mi Padre lo cortará. Hermanos, a mí me encanta esa figura de ser uno con Cristo. Él es la vid verdadera y yo soy la ramita. Yo soy la ramita, pero soy parte de esa vid verdadera. Uno con Cristo. ¿Cuál es el beneficio de ser uno con Cristo en ese sentido, hermanos? Él dijo, estad en mí y yo en vosotros, porque sin mí nada podéis hacer. Y más adelante dice, el verso 8, si no me equivoco, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso quiere el Señor, que llevemos mucho fruto, pero en la vid verdadera. En la vid verdadera. O sea, en Cristo Él es la vid verdadera. Y yo y tú somos las ramitas. Pero ojalá que nos esforcemos, que logremos con la ayuda de Dios ser esa ramita que lleva mucho fruto. La Biblia dice muchas cosas, hermanos, que a veces nos da trabajo analizarlas o entenderlas, no sé. Por ejemplo, el profeta Isaías dice en el capítulo 5, dice Isaías, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, o sea, hablando de la viña es donde se dan las uvas.
Tenía mi amado una viña en un recuesto lugar fértil. La había cercado de vallado, le puso cerca para que no se metieran los ajenos y los animales. Le hizo un lagar, le hizo una torre para que allí estuviera el vigilante. ¿Qué quería Dios? Dice, esperaba que llevase uvas, y llevó uvas agraces, o sea, uvas agrias, uvas amargas, de esas que se dan en el campo aquí en Morelos. Hermanos, a veces Dios se pone a llorar porque espera de nosotros algo que jamás le damos. Y al final dice, esa viña ciertamente es la casa de Israel. O sea, ellos eran esa viña que en vez de dar frutos agradables, dio uvas agraces, uvas silvestres. Y Dios no quería eso y no quiere eso para nosotros tampoco. Hermanos, por ejemplo, ¿cuál sería el beneficio de ser amigo de Dios, de Cristo? ¿Cuál sería uno de los beneficios de ser amigo? Y yo me imagino que ser amigo es verdaderamente ser eso, amigo. Cristo habla con sus discípulos en Juan 14 y les dice, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. ¿Qué beneficio tenemos de ser amigos con Él? De poderle preguntar, Él nos va a enseñar, Él es nuestro maestro, vamos a aprender de Él. Él quiere, hermanos, que sepamos, que no haya dudas. Él vino a descubrir todo el misterio de la salvación, todo el misterio que para mucha gente en el Antiguo Testamento fue eso, un misterio. No lo entendieron. Los mismos profetas, hermanos, por ejemplo, Daniel dice, yo oí, mas no entendí. ¿Qué hacía Daniel? Escribir. ¿Pero qué? No entendía. Y dice, yo oí, mas no entendí. Y Dios le dice, bueno, tú escribe, y se va a cumplir al tiempo. Y Cristo viene y dice, muchos justos y profetas desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, con Cristo como amigo, Él nos va a decir todo acerca, mejor dicho, ya nos lo dijo, todo acerca del Padre. ¿Por qué conocemos de Dios? Porque Cristo vino y se hizo hombre como nosotros para mostrarnos precisamente a papá, a su Dios, a su Padre. Hermanos, yo creo que hay muchas cosas que agregar sobre esto, hermanos. Creo que hay muchos personajes que vivieron la vida como Cristo. Me gustaría mucho que en la actualidad, ahorita, hubiéramos hermanos, hermanas, niños, jóvenes, adolescentes, que pudiéramos sentir que estamos siendo uno con Él. Lamentablemente no es así, pero yo espero que lo logremos con la ayuda de Dios y aprendamos de Cristo. Dice Él, yo les he dado ejemplo para que ustedes sigan mis pisadas. Y Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Bueno, si no podemos imitar a Jesús, vamos a imitar a Pablo. Y quiero ir finalizando, hermanos. No sé cuánto tiempo ya llevo. Quiero ir finalizando diciéndoles algo acerca del darse o del dar. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, aún estando en la cruz, crucificado, aún estando allí agonizando, estuvo al pendiente de las necesidades humanas y de las necesidades espirituales también.
Y eso, hermanos, para mí es una enorme enseñanza que hasta el final de mi vida debo ser como Él, uno con Él. A María, a su mamá, le dejó un hijo, ¿sí? ¿Saben eso, hermanos? Está en la cruz y ahí está María, y le dice María, mujer, ahí está tu hijo. Juan, o sea, a Juan le dejaba como hijo en lugar de él, porque él ya se iba, y le dice, mujer, ahí está tu hijo. Y dice que lo recibió consigo. Y a él, a Juan, le dice, Juan, he ahí tu mamá, he ahí tu madre. O sea, está atento a las necesidades humanas. La lección que mencioné al principio, la número 10, dice, ser cristianos hoy. Y yo creí que nos iban a hablar de otras cosas, pero no. El texto de esa lección dice, vayan y díganle a Juan lo que ven. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. O sea, la atención que él tenía para la gente, eso es lo que yo tengo que hacer, lo que tú tienes que hacer. Ver hasta donde puedas ayudar a la gente. Y Cristo desde la cruz, como dije, está atento a las necesidades humanas y a las espirituales también. Porque cuando oía a la gente que decía cosas, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al de la derecha, al ladrón de la derecha, lo volteé a ver cuando le dijo a aquel, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús lo ve y le dice, de cierto te digo, hoy que tú vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, siempre, siempre conmigo, con Él. Y hermanos, finalmente el Apocalipsis nos habla de ese futuro hermoso para todos los que se hacen uno con Él. Pudiéramos citar muchos textos del Apocalipsis, pero quiero recordar solo uno. El capítulo 3, verso 20 y 21 dicen, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo, fíjense bien, conmigo, o sea, con Él. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estamos llamados a eso, hermanos, a reinar con Él, a vivir con Él, a gozar con Él, pero siempre con Él, porque dijo Él, sin mí, nada podéis hacer. Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros, hermanos, también podemos si nos asimos fuertemente de Él, como la ramita de la uva en el tronco de la vid, que nunca nada ni nadie nos separe de Él, como dice Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo espero que así sea en toda nuestra vida y que podamos al final estar con Él. Como Él dice, en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Finalmente ese es el premio. Que Dios los bendiga. Damos gloria a Dios por la palabra que hemos escuchado en esta tarde. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos que están en Corinto y les dice, estad alertas, permaneced firmes en la fe. Y en esta tarde nos exhorta a nosotros también a que nos mantengamos firmes en la fe, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los problemas y de las enfermedades por las que estamos atravesando. Mantengamos esa fe siempre firme. Cantemos a nuestro Dios.
Solamente cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar por las ofrendas y diezmos que se van a recolectar en esta tarde con nuestro hermano Noé Delgado. Oremos a Dios. Excelentísimo y buen Padre Celestial, en esta tarde, Señor, que te queremos agradecer porque no solamente nos das la vida, sino que también provees para lo necesario en nuestras casas. Tenemos alimentos, Señor, y es gracias a tu misericordia y a tu bondad. Y en esta tarde, Señor, queremos agradecértelo de una manera muy especial, depositando nuestras ofrendas y nuestros diezmos para la honra y gloria de tu nombre y para la manutención de nuestros hermanos enfermos, nuestras viudas, para muchas otras cosas, Señor, que se utiliza todo este dinero. Muchas gracias, Señor, porque sin ti sabemos que no sería posible. Bendice el corazón alegre de cada uno de mis hermanos y permite, Señor, que en sus casas sea multiplicado grandemente todo ello, en el bendito nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Es el mismo ayer, hoy y siempre, y sigue siendo inexplicable. No podemos entenderlo, no podemos explicarlo. Cantemos a nuestro Dios. Misericordia, me dice vida, dice amor.
estar con ustedes, hermanos. Deseamos que el Señor les siga bendiciendo como lo ha hecho hasta este momento. Vamos a recibir al pastor de esta iglesia, al ministro Juan Mario Delgado Velázquez. Él va a hacer la oración para finalizar este hermoso culto. Paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos. Ha sido un privilegio participar en la dirección del culto en esta tarde con el Ministerio de Alabanza de aquí de la iglesia de Villa de las Flores, Templo La Hermosa, y esperamos que todo sea de bendición para toda la iglesia y para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Santísimo Dios, que habitas en la altura de los cielos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria, Padre, porque reconocemos que tú eres el único ser que debe ser adorado y debe ser honrado. Y te damos gracias, Padre, porque esta tarde nos diste permiso de alabarte, de escuchar tu palabra y todo, Señor, lo que se realizó. Esperamos que sea grato delante de ti, Señor. Bendice a mis hermanos del Ministerio de Alabanza y que todo, Padre, sea edificante para tu iglesia. Y ahora te rogamos que nos despidas en paz, Señor, que tú clausures este culto con tu bendición y que nos despidas en paz y permitas, Dios, que esta semana que se inicia sea una semana de paz, de bendición, de tranquilidad, de salud, de bienestar para toda tu iglesia. Esperamos, Dios, que manifiestes tu poder y tu misericordia en cada uno de tus hijos. Te lo rogamos, Señor, humildemente, en el santísimo y glorioso nombre del Hijo de tu amor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo y la participación del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.